Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, shalom, bendiciones a todos. Mi nombre es Proyecto Guaya WhatsApp, José Sánchez. Primero que nada, queremos dar toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su llamado Yahweh Shai, a quien el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo, y Yahweh siempre siendo el nombre del Padre, quien conocemos como Jehová. Estamos aquí una vez más para traer una clase referente a los dos tipos de gentiles, ¿verdad?, que existen en la Biblia, porque hay una confusión en cuanto a la palabra gentil, el cual todo el mundo toma como si una vez ves la palabra gentil en la Biblia, pues inmediatamente se identifica como un no israelita. So, vamos a ir, ¿verdad?, definiendo las palabras y enseñando, ¿verdad?, cómo claramente la palabra gentil, ¿verdad?, depende del contexto, el significado que va a tener, y cómo aún a israelitas se le llamaban por gentil. So, vamos a ir inmediatamente, vamos a ir a mostrar, ¿verdad?, y ver que la palabra gentil en la Biblia necesitamos entender, ¿verdad?, su significado, y así poder, ¿verdad?, saber que el contexto es lo que determina a quién se refiere. Aquí, vamos a compartir, ok, estamos aquí. So, vamos a ver, ¿verdad?, ejemplos en la Biblia de estas palabras. 25:35. Dice, Levítico 25, capítulo 25, versículo 35, dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros a la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. So, aquí claramente está diciendo que cuando tu hermano empobreciera y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Dice, como forastero y extranjero vivirá contigo. So, necesitamos entender que claramente en este ejemplo, ¿verdad?, cuando tu hermano empobrece y se acoge a ti y no tiene nada, y tú eres el único que puede sustentarlo, pues él se va a acoger a ti, ¿verdad? Él va a vivir bajo tu techo, bajo tus reglas, bajo tus autoridad, y va a vivir como un extranjero. ¿Ves? Aquí claramente se refiere extranjero a un israelita. Dice, y cuando tu hermano empobreciera estando contigo y se vendiera a ti, no le has de servir como esclavo. So, cuando tu hermano se acoge a ti, él no puede ser tu esclavo. Dice, como criado, como extranjero estará contigo. So, extranjero, claramente, nuevamente se utiliza. So, vamos a ir ahora, y porque vamos a empezar a definir las palabras, pero vamos a ir ahora al versículo 44. Dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, o sea, los esclavos que tienes de tu hermano no pueden, aunque él va a vivir como extranjero contigo cuando se acoja a ti, pero de tus esclavos, los esclavos que tú quisieses, dice, serán de las gentes que están en vuestro alrededor. So, esta palabra gentes es la misma que extrañas,
extranjeros, no israelitas, que están vuestro alrededor. Hacia ahí claramente, el contexto te designa o una persona fuera de lo que es Israel. ¿Ve? So, dice, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros, ¿ve? Lo mismo, va que utilizar sinónimo, que viven entre vosotros, o sea, aún si están en Israel, ¿verdad? Porque está haciendo el contexto de los que están afuera de Israel y de los que están dentro de Israel, que son forasteros, que son extranjeros, no son israelitas como etnicidad, porque necesitamos entender que el pueblo de Dios, Dios prometió a Abraham, a Isaac, no escogió a Ismael, escogió a Isaac, escogió a Israel, a Jacob, no escogió a Esaú, Esaú fue desechado. So, de los hermanos de ellos son ¿quién? Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. So, de los forasteros que estén viviendo, también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, aunque ellos hayan venido y vivan en Israel. Ellos no son israelitas, son forasteros, son extranjeros, aunque estén acogidos, ¿verdad? A Israel. Dice que están con vosotros, los cuales podéis tener por posesión. So, ¿ves? Aquí a un extranjero, 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Jehová tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Dice, cuando tu hermano empobreciera en el 39, estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. So, ¿ves? Hay un extranjero que es israelita y otro que no es israelita, pero a uno puedes esclavizar y a otro no. So, eso es bien importante entenderlo, ¿ves? Porque en la palabra extranjero, gentil, forastero o de otra nación, depende del contexto que se utiliza, puede ser utilizado para Israel, porque Israel es una nación también, porque es uno de los significados. Vamos ahora rapidito. Amén. Buscar aquí rapidito, voy a mostrarle. Levítico 25. En la concordancia y ver el significado rapidito. So, vamos a traducir al español. Aquí está utilizando la palabra extranjero, siendo como utilizada para el israelita. Estamos en el Levítico 25. Vale, estamos aquí. Y cuando tu hermano empobrecida se acogerá a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero. Estamos analizando esas dos palabras para que vea que se utiliza tanto, no se está utilizando no tan solo para extranjeros fuera de Israel, pero para Israel. Eso dice peregrino, un habitante temporal, un recién llegado que carece de derechos heredados, de extranjeros en Israel, aunque se le concedieron derechos. ¿Ves? En este caso se está utilizando el término para referirse a Israel, pero es un término que se utiliza para otras naciones porque te está diciendo claramente de extranjeros en Israel. So, ves como no necesariamente cuando vemos esa palabra es para no israelitas, sino que el contexto, ¿verdad? En este caso, se está utilizando para Israel. Continuamos. Forastero o extranjero, ¿ves? Es lo mismo. Está utilizando dos sinónimos
que significa lo mismo. Eso es algo regular de la Biblia. Dice, ¿ves? Forastero, extraño. So, tú lo ampararás en el 35 como forastero y extranjero vivirá contigo. So, claramente, es un ejemplo de que aún a los israelitas, ¿verdad? Se les llama como extranjero, forastero, como gentil, porque es la palabra, esa es la palabra, ¿verdad? Que todo el mundo tiene como pretexto para decir, ves, son no israelitas. Cuando el contexto, nuevamente repito, ¿verdad? Y es imperativo entender que el contexto es lo que dicta el significado de la palabra y cómo se va a utilizar, ¿verdad? So, vamos a continuar. So, vamos a pasar, ¿verdad? Es importante entender que el pueblo de Dios le dio instrucciones y habían ciertos mandamientos en los cuales Dios dijo que si no lo hacen, iban a ser cortados del pueblo. So, vamos a ver, ese es el 12. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. So, está hablando de la fiesta de los panes sin levaduras, en este caso, en el versículo 18 del capítulo 12 de Éxodo, dice en el mes primero comeréis los panes sin levaduras desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Ves? Ahí ellos eran echados fuera de Israel y iban a tenerse entonces como gentil por no guardar los mandamientos. Como para otro ejemplo, en Números 19. Eso dice Números capítulo 19, versículo 13. Dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. So, aquí estamos viendo, eso eran mandamientos de Dios y se seguían al pie de la letra, porque el que no se sujetaba a algunos pecados conllevaban la muerte. Dice, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el lago de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. So, aquí estamos viendo que tú podías ser echado fuera de Israel por no seguir mandamientos, ¿verdad? So, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento rapidito y ver la similitud que hay, ¿verdad?, entre las palabras de Cristo y lo que está en la ley. Y necesitamos entender que Cristo es la palabra hecha carne, y es quien vino a recordar las cosas que el Padre había, ¿verdad?, encomendado al pueblo de Israel, y la ley es parte de todo eso que nos encomendó, ¿verdad? Dice, este es Mateo 18, versículo 15. Miren esto para que vean la similitud. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. So, estas son palabras de Cristo, esto no lo inventó José. Era una práctica, ¿verdad?, común en Israel, y aún Cristo te está diciendo, si peca contra ti tu hermano y nunca se arrepentiese, pues tenlo por gentil, tenlo por extranjero. Esa palabra vamos a buscarla, ¿verdad?, para que vea que significa lo mismo que la palabra que estaba
en Levítico 25. Aquí la palabra, ¿verdad? Vamos a volver otra vez al versículo. Mateo 18. Dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Vamos a ver ahora que tiene la palabra. Dice, si era español. Dice, pagano, hombre pagano, ¿ves? Tengo como un hombre pagano, porque hombre pagano en el sentido de los israelitas era otra familia de las tierras o otras naciones que no sirvieran al único Dios verdadero, porque las otras naciones tenían dioses falsos. Así se está refiriendo. Adecuado a los modales o al idioma de los extranjeros. Extraño, extranjero, ¿eh? El mismo idioma del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento saborear la naturaleza de los paganos, ajenos a la adoración del Dios verdadero, paganos, del pagano o gentil. En este caso es un israelita, y si peca contra ti, lo vas a tener como uno que no es, él va a ser echado fuera de la congregación. Nada ha cambiado, es los mismos términos, las mismas costumbres y tradiciones que tiene Israel, ¿verdad? Que es todo a base de lo que estableció Dios desde el principio. Cristo mismo te está dando ejemplo, y quién más que él, ¿verdad? Para decirte y instruirnos en las cosas, ¿verdad? Que están escritas en la palabra, y fue claro cuando te dijo que tu hermano, si peca contra ti, no se arrepiente, tenlo por extranjero. Lo vas a tratar igual como si no fuera tu hermano. Ya dejó de ser tu hermano, ¿verdad? Ahora, si se arrepentiese, ¿ves? Pues entonces, pues claro, tendría que, ¿ves? Reponer o realmente demostrar esos actos de arrepentimiento, ¿verdad? Y venir, ¿verdad? Y humillarse. Mateo 18. La palabra, ¿ves? Como ven, es clara. Quiero, ¿verdad? Ir entonces por la Biblia para ver que ya entendiendo los significados que están en la palabra de Dios, y podemos ir, ¿verdad? En diferentes palabras que están, ¿ves? Que definen la palabra extraño de diferentes maneras, pero son sinónimos, son todos sinónimos. Ya pasamos por esta, peregrino, extranjero de Israel, que se están utilizando en este caso, obviamente, para utilizarse para Israel. Aquí venimos a otra palabra que se utiliza, de extranjero, ¿ves? Extranjero, lo que es extranjero, ¿sabes? Lo que es extranjero Israel son las otras naciones, porque Dios se reveló solamente a Israel. Eso es el mismo contexto, todos son definiciones que están en el Antiguo Testamento relacionado a eso. En este caso, esta palabra, mira cómo, esta es otra palabra, nación, personas, pueblo, nación. Israel es una nación, las demás naciones son naciones. Solo que en el contexto claramente se hace diferencia de una nación a otra, porque Israel cuando va a imitar, por ejemplo, a otra nación, pues se hace gentil, o si deja de seguir las órdenes, las leyes y mandamientos de Dios, pues es echado fuera de Israel, ¿verdad? Porque cuando tú venías a Israel, tú tenías que sujetarte a las leyes, ¿verdad? Que se establecieron por medio del Altísimo Dios Yahweh, ¿verdad? Que se iban a sujetar toda persona que viviera en Israel, ya sea natural o extranjero. Es como cuando tú viajas a cualquier sitio, tú tienes que saber, ¿verdad? Todas las restricciones, las leyes, ¿verdad? De tránsito civiles de cada nación, ¿verdad? Para tú poder ser un civil, ¿verdad? Que responsable, ¿verdad? Que esté, ¿verdad? Que seas obediente, ¿verdad? A esas leyes, y no seas, ¿verdad? Sorprendido violando cualquier una de esas leyes. Seguimos. 4. Vamos aquí, ¿verdad? Porque fue algo que les sucedió a los israelitas por cuanto desobedecieron a Dios, ¿verdad? Sabemos ya la definición de gentil, y vamos a ver ahora cómo el pueblo de Dios se hizo gentil. Dice,
Deuteronomio 4, 26 dice, yo pongo hoy por los cielos por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruidos. Y Jehová te esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones. O ya Dios, por cuanto ellos violaron la ley de Dios, pues iban a hacer lo mismo que Cristo dijo: cuando tu hermano peca contra ti, tenlo por gentil. Dios hizo de que el pueblo de Dios se esparciera entre los gentiles por causa de su desobediencia. Dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Ves? Cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, Dios misericordioso es Jehová, no te dejará ni te destruirá, no se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios nunca se va a olvidar del pacto, Dios solamente los está pasando por un proceso, ¿verdad? Para que ellos de alguna u otra manera entiendan, ¿verdad? De que por causa de olvidar a Dios, fueron esparcidos y desterrados, ¿verdad? De Israel. Continuamos. Esto es en Deuteronomio 4 y en Deuteronomio 28, que son las consecuencias de la desobediencia. Pues Dios, ¿verdad? Continúa, ¿verdad? Porque ya Él les dijo que se iban a olvidar de Dios, ¿verdad? Y pues entonces está dando, ¿verdad? Un listado de las cosas que Dios le iba a hacer, dice. Así como Jehová se gozaba, Deuteronomio 28, versículo 63. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis a tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre las naciones, siempre estaba utilizando el término entre las naciones. ¿Ves? Él va a estar entre las naciones. Es algo bien importante. Dice, y ni aún entre las naciones descansarán, ni la planta de tu pie tendrá reposo, porque allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Son cosas, consecuencias de la desobediencia, pueden ir, ¿verdad? Estudiándolo, escudriñándolo un poquito más, para que puedan entender, ¿verdad? Deuteronomio 28 te habla de los primeros 14 versículos, son del 1 al 14 son las bendiciones, y del 15 hasta el 68 las maldiciones. Y ellos escogieron la maldición cuando fueron en pos de otros dioses. Entonces dice, algo que la iglesia ha ignorado por mucho, ¿verdad? Son los libros apócrifos, que son parte de la Biblia, solo que pues los protestantes lo sacaron por su puro placer, ¿verdad? Y dentro de ellos está la historia entre Malaquías y lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que cuenta la historia de cómo el pueblo de Dios, ¿verdad? Fue invadido por los griegos, ¿verdad? Y esa historia, pues no, la iglesia pues la ignora totalmente. Nunca en mi vida cristiana, o en mi vida en la iglesia cristiana, porque es una religión, la cristianidad no es lo mismo que se hacía en los primeros siglos, ¿verdad? Solo que adoptaron el nombre, pero no es lo mismo. Y pues por causa por falta del conocimiento de la historia y las profecías, pues no tienen conocimiento básico de por qué es que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del pueblo de Dios, son llamados gentiles.
En el segundo Macabeos, capítulo 6, capítulo 4, versículo 7, dice, ok, aquí. Cuando Seleuco murió, este es segundo de Macabeos, capítulo 4, versículo 7. Lo sucedió Antíoco, conocido como el nombre de Epifanes. Entonces Jason, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. Ya ellos estaban invadiendo el templo porque esto fue una invasión. Sí, y entonces esclavizaron al pueblo de Dios, los griegos. Necesitamos entender que primero fueron los asirios, Babilonia, medos persos, luego los griegos y después los romanos en el tiempo de Cristo y hasta el sol de hoy, pues Roma, aunque cayó, volvió y tomó vida. Su herida fue sana. Dice, esto, mira, compraron el cargo del sumo sacerdote, ¿ves? En una entrevista con el rey prometió darle 8.580 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió en además pagar casi 5.000 kilos de plata si lo autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega. Esto es en Israel, todo esto es en Israel. Y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. Mira, Antioquía, esto es algo que está en el Nuevo Testamento, por eso es que Pablo va a Antioquía. Porque en Antioquía habían israelitas, en la cual ya se habían dejado de llamar griegos. Israelitas, sí, se estaban llamando por griegos. El rey les concedió lo que pedía y desde que Jason tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupólemo. Este Eupólemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. Jason suprimió además las costumbres conforme a la ley e introdujo otras contrarias a ellas. Cuando Grecia toma control de todo Jerusalén, ¿verdad? En este caso solamente se encontraban la tribu de Judá, Benjamín y Leví en este tiempo. Pues los hacen que se olviden de las costumbres y tradiciones, de las leyes que ellos, ¿verdad? Tenían, las cuales se las dio Dios por medio del profeta Moisés. Dice, y introdujeron otras contrarias a ellas. Y entonces ahora trajeron otras leyes que iban en contra de lo que Dios había hecho. Dice, se apresuró a construir un gimnasio al pie de las ciudadelas e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. Por eso es que hoy los hay gimnasios en todos lados. La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jason hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir. Eso fue en Judá, ¿verdad? Una vez Grecia invade, pues ellos son obligados a dejar de vivir conforme a lo que Dios había establecido para Israel y adoptan la manera griega, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ellos empiezan, ¿verdad? A vivir conforme a ellos, dice. Y que aumentar el deseo de imitar lo extranjero. Así los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios. En cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la ley. Era eso. Despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Esto son la tribu de Judá, Benjamín y Leví, los que estaban en Israel cuando vino Cristo. Claro, la historia cuenta cómo ellos, ¿verdad? Por eso es que celebra Hanukkah, ¿verdad? Que fue en esta semana, donde ellos retomaron el templo, ¿verdad? Y lo rededicaron a Dios, ¿verdad? Los purificaron para que se volviera nuevamente a, ¿verdad? A hacer las cosas conforme a la ley.
pero ya todo el demás gentío de Israel estaban contaminados, ¿verdad? Siguiendo las costumbres y tradiciones de los griegos. Dice, pero precisamente por eso vieron en una situación difícil aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo. Fueron pues después sus enemigos y verdugos, porque la violación de las leyes divinas no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. Ellos están, ¿verdad?, hablando de las cosas que sucedieron, ¿verdad? Y cómo no estamos acá. Estas personas los obligaron a que se dejaran de llamar a un judío, y lo vamos a ver ahora. Ok, dice, por poco tiempo después, este es el capítulo 6 del mismo libro de Segunda de Macabeos, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus, olímpicos. Todo esto son las costumbres paganas, dioses paganos. Yo di una clase de la verdad acerca del Día de Acción de Gracia, y una de sus raíces es el dios Zeus, además de la matanza de los nativos americanos, que son parte de la tribu de una de las tribus de Israel. Dice, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. Uno de ellos era el cerdo, común entre los llamados cristianos. No se podía observar el sábado ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. Y si no eran judíos, ¿eran qué? Gentiles, porque eran de otra nación, del punto de vista de Israel. A la fuerza se veía la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Otra práctica que es contraria a la ley. ¿Celebrar qué? Los cumpleaños. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos y se los obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. La costumbre de ellos era que comer cerdo. Los que no se aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Eso es costumbre de todas estas naciones, ¿verdad? Cuando colonizan, se le obliga a convertirse a cualquier cosa que ellos traigan como costumbre, tradición o religión. Y si no, pues los mataban. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? A los taínos, los mayas, los incas, los aztecas, los afroamericanos, los nativoamericanos. Lo mismo. Dice, todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. El que no aceptaba la costumbre griega era degollado, y por supuesto que no todos iban a estar dispuestos a morir por Dios. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de circuncidarlas públicamente por la ciudad, con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. No se podían ni circuncidar. Otros que se habían reunido en cavernas para celebrar a escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al sábado no quisieron defenderse. Estos sí murieron por el Dios, ¿ves? Ellos estaban dispuestos a dar la vida, ¿verdad? Por continuar
obedeciendo a la ley. Otros se hicieron gentiles, pero estos no, estos murieron por no hacer conforme a ellos, sino conforme a lo que Dios había establecido. Por eso, ¿verdad? Es que podemos ver ahora, vamos a empezar en el Nuevo Testamento vamos a pasar y vamos a poder ver, ¿verdad? Ahora cómo es la razón por la cual se dio la gran comisión por Cristo, ¿verdad? De buscar, ¿verdad? Y predicar a todas las naciones el Evangelio de Dios. Dice, pero antes vamos a ver ciertas profecías que anunciaron todo esto, ¿verdad? Y que es importante nosotros entender, ¿verdad? Cuál es el orden de suceso en las profecías de Dios y cómo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Trabaja, ¿verdad? Y nos hace ver y entender que las cosas que Él dijo de antemano se van a cumplir. Dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Dios le está diciendo a Israel que ellos van a perder la heredad. ¿Qué es la heredad? La heredad es, vamos a buscarlo, la heredad del pueblo de Dios es Dios mismo. Está en Deuteronomio, capítulo 4. Porque algo importante de entender y pues suena raro, pero es lo que ha establecido Dios, y José Sánchez no es nadie para cambiar las cosas, ni nadie, ¿verdad? Aunque muchos ahora en estas religiones pues cambian todo lo que Dios dijo que no. Eso dice, guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura vistes, este es Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. El día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para vosotros escultura ni imagen, ni figura alguna, ni efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre por la tierra, figura de pez de alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo, viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército de los cielos, seas impulsado y te inclines a ellos, dice, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Dios concedió a todas estas falsas imágenes, falsos dioses, ¿verdad? A las demás naciones, pero mira cómo dice el 20, pero a vosotros Jehová os tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría. Ok, esto continúa, pero claramente Dios le está diciendo que la heredad de Israel es Dios mismo, sus leyes, todo lo que Dios le dio a ellos, eso es parte de su herencia. A las demás naciones las heredó con las falsas doctrinas, falsos dioses, ¿verdad? Los ídolos, todo tipo de abominaciones. Dios lo concedió a las demás naciones, pero a Israel se reveló como el único y verdadero Dios. Eso es bien importante entenderlo. Por eso les dice que vas a perder la heredad que te di y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, ¿verdad? Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre prenderá, porque ellos querían ir en pos de las demás naciones. Vimos a Cristo, ¿verdad? Que dijo, tenlo por gentil, ¿verdad? Cuando tu hermano pecare contra ti. Y que hay dos gentiles, uno que puede esclavizar, otro que no, porque uno es tu hermano, aunque lo vas a tratar como extranjero. Necesitamos entender que todo está en las profecías, en el Nuevo Testamento. No puedes pretender definir el Nuevo Testamento si no entiendes lo que está escrito en las profecías, porque todo está escrito ya. Dios profetizó el fin desde el principio, y todas las profecías que Dios dijo que iban a suceder, van a suceder. No van a volver atrás vacías. Tenemos un evento aquí, ¿verdad? Esto es en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum,
ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí claramente son parte de las 12 tribus de Israel. Camino del mar al otro lado del Jordán. Mira cómo le dice, mira cómo identifica la tierra de israelitas. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. So, Dios viene a donde estos y está identificándolos como está escrito en las profecías que Israel iba a ser llamado. So, vamos a ir a la profecía, eso está en Isaías capítulo 9. Dice, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Todo esto es parte de las profecías, ¿ve? Porque es importante entenderla, si no, no hay manera que podamos, cuando vayamos al Nuevo Testamento, saber a qué se está refiriendo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. So, Dios te está refiriendo, ve aquí un ejemplo, otro ejemplo. Cristo dijo en Mateo 18, tenlo por gentil, cuando tu hermano peque, no es un extranjero de otra nación, tu hermano, ¿ves? Tenlo por gentil o publicano. Y en el Antiguo Testamento vemos lo mismo, hay un extranjero o un gentil, que a uno lo tratas como gentil cuando hay ciertas condiciones que aplican, pero a otro son otras condiciones que claramente se establece por medio del contexto, ¿verdad? Que a uno lo puedo esclavizar y a otro no. Continuamos. Isaías 9. Vemos ahora, ¿verdad? Vamos aquí en Juan capítulo 11, dice, sí, dice en el 49, entonces Caifás, unos de ellos, sumos sacerdotes de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Ves? Esto es una palabra que puede ser representada por tanto gentil como no gentil, pero ahí dice por la nación. ¿Qué nación? La nación de ellos, claramente. Y no solamente por la nación, no solamente por ellos, sino para congregar en uno a los hijos de Dios. Sabemos a quién Dios heredó, que estaban dispersos, así que de aquel día acordaron matarles, o ellos entendían que Cristo tenía que morir y por la nación, y no tan solo para los que estaban ahí, sino que los que estaban dispersos ya entre las naciones, o sinónimo de los gentiles. Desde ese día dijeron, pues hay que matarlo. Vamos a ver, ¿verdad? Porque esto es algo que está escrito, porque todo está profetizado y el sumo sacerdote Caifás, ¿verdad? Profetizó que era conveniente que Cristo muriera, y por ellos, ¿para qué? Para reunir entonces, porque la promesa era que Dios iba a volver a tomarlo de entre las naciones, ¿verdad? Y volverlos a Israel. Jeremías 16 dice 14. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino va a llegar el día en que ya no vamos a estar haciendo memoria de cómo Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto, dice el 15. Sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado.
y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. So, ¿ves? Es algo que está profetizado, que el sumo sacerdote Caifás entendía, ¿verdad?, de que este era el Cristo que tenía que morir, no tan solo por la nación, sino para ir y para que sean, ¿verdad?, traídos nuevamente el pueblo de Dios que estaba disperso entre las naciones. Y es importante, estas son profecías que nos han cumplido. Todavía tenemos memoria de qué, de lo que Dios hizo en Egipto. No hay memoria en nosotros ni en la historia de cómo Dios ahora trajo a todas las 12 tribus y las llevó a Israel. So, vamos aquí a donde Cristo, porque este punto sí es de suma importancia. Dice Mateos capítulo Juan 7:35. Juan 7:35 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, esto es Cristo, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, mira esto, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos entienden ya que la última cautividad, la más reciente antes de Roma, y que fueron este grupo, gran grupo de gente que accedieron a ser conforme a la manera de los griegos. Por eso solamente se menciona ahí de griegos o no griegos, judíos o griegos, gentiles y griegos. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, hizo que todo el mundo se convirtiera a ellos. Los romanos son griegos, pero que se llaman romanos, y todos ellos siguen las costumbres griegas, pues son los mismos tipos. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Porque ellos entendían las profecías, ellos entendían las promesas de Dios, solo que no sabían cuándo iban a suceder. Ya ellos tenían una idea de que se irá a los griegos porque, y en ese momento, claro, ¿verdad? No era por eso, pero ellos tenían ya una idea de lo que iba a suceder. O de lo que tenía que suceder conforme a lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque Cristo con sus propios labios, oye, borré uno aquí. Cristo dijo quién venía a salvar. Mateo 15:24. Cristo dijo a quién iba a salvar. Cristo respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Porque Cristo claramente lo dijo, y las ovejas perdidas fueron estas que estaban dispersas, ¿verdad? Por eso es que en Caifás, el sumo sacerdote, a congregar en uno a los hijos que estaban dispersos, ¿verdad? Que estaban perdidas entre las naciones, como estaba ya profetizado de que iban a estar. Vamos aquí. Dice Jeremías 30, capítulo 30, versículo 8. Dice: en aquel día, todo esto son profecías que no han sucedido. Todo lo que te estoy trayendo es profecías que no se han cumplido. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros, va a llegar el tiempo en que extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Todavía cuando estaba Cristo, ellos estaban bajo el gobierno romano, por eso tenías que pagar taxes y arbitrios, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Ve? ¿Quién es? Israel, a quien yo les levantaré. ¿Ve? En Cristo vino, fue levantado en el tiempo, ¿verdad? De el Nuevo Testamento, lo que se llama el Nuevo Testamento.
Dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y mira esto, y destruiré, esto es algo bien imperativo, bien importante, a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Son los griegos esparcieron, ¿verdad? Dios esparció a Israel entre los griegos, entre los romanos, en todo esa, ¿verdad? Pero dice, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré. De ninguna manera te dejaré sin castigo. A los gentiles, a las naciones extranjeras, en donde el pueblo de Dios está esparcido, a ellos Dios va a destruir, pero al pueblo de Dios no. Solamente lo va a castigar con justicia, porque de ninguna manera, por lo que hicieron, no va a caer un castigo sobre ellos, porque Dios dijo que hay una penalidad, ¿verdad? Por la desobediencia, y Dios no, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Continuamos. Otro ejemplo, ¿verdad? En la cual podemos mostrar, ¿verdad? Que todas estas personas gentiles, en la cual registra la palabra en el Nuevo Testamento, todo está basado en lo que está escrito en las profecías, y no hay nada nuevo que ya no haya sido escrito en los profetas, dice. Eso dice en el 24, esto es Romanos 9, 24, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y tú dices, ahí ves, a los gentiles también, porque está haciendo diferencia en los judíos con los gentiles. Y necesitamos entender que ya definimos que hay dos tipos de gentiles. Y Cristo te dijo, cuando tu hermano pecase contra tuya y no se arrepiente, tenlo por gentil. El pueblo de Dios fue tomado por gentil porque pecaron contra Dios y no se arrepintieron. Y solamente quedaba en Judá un pueblo que se mantuvo en Israel guardando la ley, aunque la mayoría tenían un concepto erróneo de lo que era seguir la ley, pero otros entendían, pero estaban, ¿verdad?, en confusión, y entre ellos habían disputas, ¿verdad?, de lo que se había o no de guardar, ¿verdad? Pero que no todos estaban alineados a todo lo que decía la Biblia. Por eso Cristo vino, ¿verdad?, a repudiarlo, ¿verdad? Porque se enfocaban en ciertas cosas y dejaban de hacer otras cosas, ¿verdad?, de la ley. Realmente delante de Dios todos eran gentiles, porque estaban haciendo todos conforme a sus placeres, sus corazones, y a como las demás naciones, pero como Dios lo estableció, no lo estaban haciendo. Dice, tú dices, sino también a los gentiles, y te dice, como también en Oseas dice, espérate, en Oseas, hay que ir a Oseas, llamaré, y lee, dice la profecía, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y ahí es donde dice, ve, esos son otra gente porque no son el pueblo de Dios, porque te lo está diciendo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y ahí ellos toman esto como para su propia, para su propio rol, y decir, ves, no son pueblo y ahora los va a llamar pueblo, y para hacer, y como te dice Gentil en el 24, piensan de que es una nación extranjera, cuando es el pueblo de Dios que se hizo extraño, cuando fueron en pos de dioses paganos. Porque si continuaran el contexto, dice el 27, también Isaías clama tocante a Israel, no a las demás naciones. Estos gentiles son parte de Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo a Isaías, el Señor de los ejércitos no nos
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, descendencia es hijo del hijo del hijo, ¿ve? Hay un árbol genealógico, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes, o sea, hubiésemos ya desaparecido por tanta destrucción que ha venido sobre el pueblo de Dios por causa de su desobediencia. Si no fuese Dios tan misericordioso con nosotros, que nos permitió que algunos de nosotros escapara, ¿verdad?, de todas estas esclavitudes, pues nosotros ya hubiésemos sido nada. So, vamos a Oseas para ver que todo esto es referente a solamente Israel. Dice, porque está aquí hablando. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, ¿verdad? En tiempos de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Oseas, rey de Israel. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Oseas, ¿ves? Aquí está hablándole a Oseas, que es israelita, y dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, ¿a quién? A Israel. Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un jefe que es Cristo, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel, esto representa al establecimiento del reino en la tierra por medio de Cristo. Ese día es grande. ¿Para quién? Para Judá e Israel, que aunque se les diga no son hijos de Dios, ellos son hijos del Dios viviente, ¿verdad? Esto es todo básico. Continuamos. Dice, todo esto está profetizando lo que estamos hablando de cómo Dios va a recoger a su pueblo luego que los esparció. Dice, di por tanto, entonces Ezequiel 11:17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras a las cuales estáis esparcidos. Ve, donde quieran que yo esté, entre medio de las naciones, de allí Dios va a recogerlos a ellos, no a las demás naciones. Y los congregaré de las tierras en las cuales estaré esparcido y los daré a la tierra de Israel. Y volverán allá quienes, los israelitas, y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, porque esa fue la causa por la cual ellos fueron esparcidos. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Es el nuevo pacto. ¿Con quién? Con Israel. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el corazón de sus idolatrías, la idolatría fue el primordial, el pecado que ellos fueron en pos, y de sus abominaciones yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. La razón primordial por la cual el pueblo de Dios, Dios los echó fuera de la tierra, fue porque fueron tras otros ídolos. Y vamos a ver la relación que tiene eso con ciertas porciones del Nuevo Testamento, en la cual los discípulos van, ¿verdad? Y están, ¿verdad?, amonestando a estos gentiles para que dejen ya eso. Continuamos. Aquí dice, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá. Juntamente irán andando, llorando y buscando a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, que en el camino, la verdad y la vida, Yahawashi, la palabra de Dios manifestada, ¿verdad? Hacia donde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores la hicieron errar, por los montes la descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Israel, todos los que le hablaban, la hallaban, los devoraban. Esas fueron las esclavitudes. Y decían sus enemigos,
No pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. ¿Ves? Las demás naciones estaban mirando a Israel y dicen, no importa si lo esclavizamos, porque fueron ellos que pecaron contra Dios. So, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Y Cristo dijo que ya lo hablamos, pero vamos a nuevamente, ¿verdad? A mencionarlo porque habló de las ovejas perdidas. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, y Cristo respondió en el 24 de Mateo 15. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. So, está bien claro, ¿verdad? ¿Verdad? Acá. So, ellos estaban, ¿verdad? Dispersos entre las naciones. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Y Dios, ¿qué es lo que Dios les da? Les reclama a ellos. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer que ellos no hagan? Dice, Ezequiel 20:30. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Dios está cansado ya de que el pueblo de Dios se vaya tras los ídolos de las demás naciones, porque Dios se los dio a las demás naciones, pero a Israel los heredó con el único y verdadero Dios, que es Yahweh. Y he de responderlo yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no les responderé. Y no ha de ser como habéis pensado, no va a ser como ustedes quieren, porque ustedes dicen, seamos como las demás naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al Padre. Las demás naciones, Dios en Deuteronomio 4, versículo 15 en adelante, Dios los heredó con los demás ídolos, con imágenes, con falsos dioses. Pero ustedes, no va a ser que lo que ustedes quieren ser así. Habiendo Dios mostrado su gloria en medio de Egipto, cuando con maravillas y prodigios los saca, los lleva al desierto, ¿verdad? Les da la ley, la cual la tuvieron pocos extraña, hacen becerros, se van en pos de dioses que Dios dijo que no fueran. Este es el amor que Dios tiene por Israel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Israel no tiene opción de escoger a Dios o no. Dios dijo que iba a reinar sobre nosotros y nosotros no podemos irnos tras otros dioses. Y los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras en las que estás esparcidos, dispersos entre las naciones. Están dispersos el pueblo de Dios. Lo vimos que el sumo sacerdote claramente, y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno, los hijos de Dios que estaban dispersos. O ves que estos gentiles, en este caso, aunque viven como gentiles, no son gentiles porque tienen un linaje que desciende atrás a Abraham, Isaac y Jacob. Pero por causa de la maldición, ahora están dispersos entre las naciones, llamándose romanos, llamándose griegos, egipcios, de todas naciones, menos de quienes ellos son, que es de Israel. Estamos. Ok. Ezequiel 20. Eso ya lo terminamos, ¿verdad? Dice, y los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras en las que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, porque cuando venga Cristo. Sabemos que es el día de venganza, el día de juicio, y a la
mala nos va a llevar a Israel. Solo que ese grupo que va a encontrar va a ser un grupo que va a estar haciendo conforme a lo que Dios está diciendo, pero va a estar enojado con todas las demás naciones. Eso dice, continuamos. Sí, aquí pues claramente está la gran comisión y Dios está haciendo, ¿verdad? Claro de que se lleve este evangelio a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos, Mateo 28, 19, a todas las naciones. ¿Por qué a todas las naciones? Porque tiene que ir y buscar a los hijos de Dios que están dispersos entre las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé, que es la ley, y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Desde Cristo en adelante, la gran comisión fue de que buscasen, ¿verdad? ¿A quiénes? Solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De que se están llamando griegos, romanos, y que tienen el sello de gentiles porque siguen otros dioses y otras costumbres, sí. Pero de entre ellos Dios los va a sacar. Por eso podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 5, que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno no les sabía hablar en su propia lengua. En el día de Pentecostés estaban judíos piadosos de todas las naciones porque ya ellos habían ido a hacer, porque ahí no dicen que ahí habían romanos, que ahí habían amonitas, moabitas, edomitas, que son los chinos, los gringos, los europeos, los de India. Ellos no dijeron eso, que son elamitas, ¿ves? Cananitas, que son de África del Sur, de Egipto, ¿ves? Ellos no están mencionando nada de eso. Ahora, sí, dentro de donde están esas naciones, de ahí ellos fueron a buscar, porque mira cómo dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones por el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son israelitas, Galileas de Israel? ¿Cómo pues les oímos hablar en cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios, todos eran judíos. Cualquiera puede tener el argumento, sí, no, fue que se convirtieron al judaísmo y eso no está en la... no tiene fundamento bíblico ni base para tú utilizar eso como pretexto, porque claramente las profecías eran que Dios iba a ir a recogerlo de entre las naciones a donde estaban ellos, que eran gentiles, pero no más gentiles, porque tú no puedes dejar de ser un gentil. Y vamos a ver eso ya mismo, que está en Corintios. Continuamos. Mira esto. Esto es el libro de Tobit de los apócrifos. Tobit, capítulo 13. Dice: Israelitas, alaben a Dios ante todas las naciones. ¿Por qué ante todas las naciones? Porque las demás naciones tienen su juicio. Él ha demostrado su gran poder en las naciones a donde los envió. Alábelo ante todo el mundo, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios y nuestro Padre desde ahora y para siempre. Dios los castigó por todo el mal que han hecho, pero también les tendrá compasión, los sacará de las naciones en las que viven prisioneros y los volverá a reunir en su país. Si vuelven a obedecer a Dios con todas sus fuerzas de su ser, Él volverá a amarlos y nunca los abandonará. Y Dios dijo claramente, Jeremías 50, está eso. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores le hicieron errar, por los montes las descarriaron. ¿Por qué? Porque Israel, los líderes, les fallaron al pueblo, a Dios por sobre todas las cosas, y luego a
al pueblo. Dice, no, aquí no es. En Jeremías 30, versículo 11, dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. ¿Ve la diferencia de uno y lo otro? Que a Israel la va a sacar de entre las naciones. ¿Ve? Los sacará de las naciones en las que viven prisioneros y volverán a su país. Y destruiré a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigará a las demás naciones. Las va a destruir, pero a Israel no los va a destruir. A ellos los va a castigar con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, pero a las demás naciones las va a destruir. Y podemos ver, ¿verdad? Muchos más ejemplos, ¿verdad? Ya con eso, ¿verdad? Es más que suficiente, pero vamos a ver cómo las cartas, por ejemplo, de la de Santiago, dice, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, porque ellos entendían todo esto, no nos ha sido enseñado a nosotros en esta modernidad, pero los discípulos sabían esto, y incluso el sumo sacerdote Caifás y los demás fariseos entendían todas estas cosas, solamente que el problema que ellos tenían era que no creyeron en Cristo. Eso fue todo. Santiago, el hermano de Jesús, dice que esta carta está dirigida a las 12 tribus que están dispersas. ¿Dónde están dispersas? Entre las naciones, donde Cristo las va a venir a recoger, porque está profetizado. Primera de Pedro 1, versículo 1, Pedro, otro discípulo que estuvo con Cristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿ves? Porque fueron desterrados, ¿verdad? De Israel y están en la dispersión, disperso en donde, en el punto de Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, porque Dios los escogió a ellos, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Cristo dijo, no he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguimos. Hechos 26. Pablo, claramente en versículo 6 del capítulo 26 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. La promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Los judíos acusaban a Pablo porque ellos, los judíos en ese tiempo no entendían que era por medio de Cristo que esto iba a suceder. ¿Ves? Y solamente las 12 tribus esperan esto. Dice, no va a pasar esto, está bien. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, Jeremías 31:31, en que haré un nuevo pacto. El nuevo pacto solamente va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es bien claro. El detalle es que cuando vino Cristo solamente quedaba el reino del sur, que en ese tiempo se componía de Judá, Leví y Benjamín, y las demás, las otras tribus, que es el reino del norte, estaban dispersos ya y estaban ya en las Américas. El que no entienda por qué digo eso, miren la casa que tengo hecha de quiénes son las 12 tribus de Israel y dónde se encuentran en el 2021, una clase pasada. También en lo de salvación y el reino. Es bien importante entender todos estos conceptos, ¿verdad? Y que lo escudriñen y lo
los analicen y vean si lo que estoy hablando es conforme a la escritura o es algo inventado. Solamente, y entonces la profecía es que Dios iba a quitar la enemistad que había entre ellos. Por eso es que en Judá, ¿verdad? No creían que Dios iba a volver otra vez no puede ser de que ahora venga este Cristo y quiera hacer que estas personas que están creando la ley ya no se circuncidan, ya no guardan los Shabbat, siguen las costumbres de las demás naciones, ahora venga y quiera introducirlas en Israel. Eso era parte de las disputas que tenían en ese tiempo. En Ezequiel 37, ¿verdad? Para cubrir esta parte, dice más adelante. ¿Ves? La reunión de Israel. En Ezequiel 37 vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten el pueblo, los hijos de tu pueblo, diciendo: no nos enseñarás qué te propones con eso, así le dirás, diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los cuales escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo tomo los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación. No está diciendo naciones como algo multiétnico, una nación en los montes de Israel, y un rey será todo por ellos rey, y nunca más serán llamados dos naciones. O esto era, ¿ves? El problema que ellos tenían era que ellos no aceptaban a los demás, así sean israelitas, que vinieran a Israel, sino que los mantenían fuera, tenían una guerra entre ellos, ¿verdad? Y Dios vino a quitar esa enemistad, ¿verdad? Entre ellos y los que ellos llamaban gentiles, ¿ves? Aunque sí, ya eran gentiles por cuanto habían adoptado las costumbres y tradiciones de los gentiles, dice. He aquí, vuelvo en el 21, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré. Déjame subir esto porque no. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos rey. Sabemos que es Cristo, Yahweh, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Estaba el reino del norte, el reino del sur. Eso está en la historia. Pueden ir a los reyes, a los crónicos, donde ellos, ¿verdad? Luego de Salomón, se dividen en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Dice: y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. Cristo dijo: no he venido sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales, ¿qué? Se está claramente hablando de que dice, ¿dónde está? He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las ovejas perdidas están entre las naciones, y los recogeré de todas las partes de la tierra. Cristo será el pastor, y todos ellos tendrán un pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra. ¿Ve? Todo es a base de la misma promesa que Dios prometió a Abraham. Esa es la base de todo. Lo que Dios pactó con Abraham, de eso ¿verdad? Esa es la raíz del resto del árbol. Dice, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. ¿Sabe? Los hijos de los hijos. ¿Ves? Es solamente una familia y un árbol genealógico, solamente ellos. Aunque se llaman gentiles aún hoy día. Pero cuando venga Cristo, todo esto va a entrar en rigor, porque Él mismo nos buscará.
Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. ¿A ellos quién? Los israelitas. Y sabrán las naciones, mira esto, sabrán las naciones, sabrán los extranjeros que yo Jehová santifico a Israel. Cuando venga Cristo y nos recoja de entre todas las naciones, aunque nos estábamos llamando gentiles, las naciones van a decir y van a mirar y van a decir, verdaderamente este es el pueblo de Dios, porque va a ser Israel santificado por Dios, estando mi santuario en medio de ellos para siempre, no de las naciones extranjeras, que es esta palabra aquí. Se está refiriendo a naciones extranjeras en el contexto. Importante entender eso. Vamos a seguir viendo ejemplos, vamos a seguir, ¿verdad? Para que no haya duda de que por algo, ¿verdad? Hacemos este patrón de que para que llevarte, ¿verdad? Por una línea de pensamiento, para que tengas un mejor entendimiento de por qué ahora dicen en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni gentil. Y entendemos ahora de que por medio de las esclavitudes y como repasamos ya en los macabeos, en la historia que se sacó de la Biblia, que son un periodo de 400 años, que el pueblo de Dios se le estaba obligando a ser conforme a las demás naciones, e incluso las profecías desde el principio, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, les dice lo que ellos van a hacer y que Dios le va a hacer a ellos, pero como también después al final, ¿verdad? Los va a recoger, ¿verdad? Los va a limpiar de todas sus inmundicias, va a derramar agua limpia sobre ellos. Por eso ahora cuando leemos no hay judío ni gentil, lo que entendemos de que estos gentiles son quienes, los mismos, son israelitas. Continuamos. Déjame ver si. Sí. So, Primera de Corintios 10. Versículo 1. Dice, porque hermano no quiero, según lo que entiende la gente, los corintios son gentiles. Pero vamos a ver, los padres de estos gentiles, ¿qué les sucedió a ellos en un tiempo atrás? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando de los corintios, nuestros padres, si ellos fueran una nación extranjera, no dijera nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Nuestros padres pasaron el mar, pues solamente hay un grupo específico que pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Son los padres de estas personas, los corintios, estuvieron en el mar, estuvieron comiendo el maná del cielo, de las rocas que brotaba agua. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Solamente porque sabemos que salieron egipcios, las cuales perecieron porque Dios los mató en el desierto, porque para ellos no fue la promesa. Por eso está haciendo algo claro, sino que los padres que estuvieron bajo la nube, ¿verdad? Pasaron el mar. Son los mismos padres de estos supuestos gentiles, que claramente sabemos que son israelitas. Continuamos. Aquí Pablo nuevamente, más luego le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, uno no puede dejar de ser de otra nación. Si tú le preguntabas a un cristiano, él te va a decir que él es un gentil. Y de seguro yo entiendo lo que él dice, pero él no entiende lo que él dice. Claro que eres un gentil porque tú no estás haciendo nada de lo que Dios te dijo que hiciera, sino que estás yendo en pos de las demás naciones, las costumbres, las tradiciones que establecen este calendario gregoriano, que no es el calendario de Dios, y por eso tú eres un gentil. Pero realmente, si eres descendiente de las 12 tribus, pues eres un israelita, solo que no lo sabes. Mira cómo le dice, por eso le está diciendo, sabes que cuando eras gentiles, ahí es donde necesitamos analizar, ¿ver? No nos han enseñado a pensar de esta manera. ¿Cómo podemos dejar de ser algo que soy? Se os extraviaba llevándoos como se llevaba
a los ídolos mudos, porque el pueblo de Dios, estamos viendo, por eso los llevé, ¿verdad? Por una historia, ¿verdad? Una línea de pensamiento donde los ídolos llevaron al pueblo de Dios a ser gentiles. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por él, ok, ahí sigue hablando, pero ves, está haciendo referencia a que eras gentil. El que es gentil siempre. Lo que pasa es que dentro del punto de vista de Israel, gentil es de otra nación, aunque vimos que si dejas de guardar la ley te haces gentil, y si tu hermano pega contra ti también eres gentil, ¿verdad? Ezequiel 36 dice: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones. Porque Israel está entre las naciones. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Donde quiera que tú te esparcías, allí tú fuiste y profanaste mi nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado. ¿Ves? Si dejas de leer, te dice, ves, Dios se va a glorificar en las demás naciones. Dice, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Yo podría seguir al 24. Y yo os tomaré, yo los tomaré de las naciones y las recogeré de las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré agua limpia sobre vosotros. Aquí vuelvo otra vez en Ezequiel, Jeremías, está hablando del nuevo pacto y solamente es con Israel. Por eso la gran comisión es a quien dijo Cristo, ¿verdad? Que iba a ser a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver, seguir, porque ya estamos terminando. Vamos a ir a Hechos 21. Esto es bien importante, Por eso tenemos que ser estudiosos realmente y no permitir que un hombre, ¿verdad?, nos guíe, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. La palabra de Dios es lo único que nos permite ver. Dice, este es el último viaje de Pablo a Jerusalén. Dice Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Aquí estaban todos los discípulos, a los cuales después de haberles saludado les contó por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Todo lo que Dios hizo por medio de Pablo fue entre los gentiles. El mismo idioma de las profecías por su ministerio. Eso es Pablo contándole. Ahora ellos dicen, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos que han creído, y todos celosos por la ley. A otro tema que tenemos que entrar en detalle, porque nadie le interesa guardar la ley, porque el hombre le enseñó así y el hombre para ellos puede más que Dios. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, ojo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Pero si Pablo no fue a los gentiles, ¿cómo es que ahora dentro de sus conversaciones establecen claro que a los gentiles que Pablo fue son judíos? Se les ha informado en cuanto a ti que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, están acusando a Pablo de que Pablo está diciendo que ya no se debe de guardar la ley, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay. Pues la multitud se reunirá de cierto porque dirán que han venido. Pablo fue de toda la gente. Y esto es importante, mira la cronología, voy a enseñar la cronología. En Hechos 21, está acá abajo. Hechos 21. Hechos 21. En el año 59 después de Cristo. Mira esto. Vamos a ver cuándo fue que Pablo se convirtió. Vamos a ver.
Vamos a ver. Ok, la ascensión, el espíritu, creyentes, muerte, Felipe, conversión de Saulo. En el año 34 después de Cristo, en Hechos 9, Pablo se convirtió, ¿verdad? Mira esto. El primer viaje misionero de Pablo, en el año 48. Pablo predica en Antioquía, en Siria, en Pisidia, en Pablo y Bernabé en Iconio, el 48. Regresan a Antioquía y Siria. Regreso a Antioquía y Siria. Pero ve, están yendo a Siria, a Antioquía, a Derbe, a Pisidia y a todos los que fueron a más que judíos, que estaban dispersos entre ellos. En el concilio de Jerusalén, aquí Pablo vuelve el segundo viaje de Pablo, porque se le da una comisión en el concilio de Jerusalén, y Pablo va a Filipos, mira esto, Tesalónica, Berea, Atenas, que todo esto son regiones griegas, entendiendo por qué es que van allá. Corintio, que ya leímos que esos padres estaban bajo la nube, pasaron el mar, bebieron de la agua, de las rocas, fueron a Tesalonicenses, ¿verdad? Efeso, la carta de Efeso, los Corintios, la de los Gálatas. Por eso es importante entender todas estas cosas. Grecia, Macedonia, los romanos. Escribe de nuevo a los Corintios. Y en el 59, Pablo regresa a Jerusalén. Y es la conversación que estamos teniendo ahora después que él ha recorrido el mundo predicando el evangelio a las naciones, a los gentiles. Pero en el capítulo 21 de Hechos, en el 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Apostatar de Moisés. Algo no nos han enseñado, no hemos entendido, ¿verdad? Muchas cosas, porque nos ha enseñado a alguien que no entiende, que Dios no le ha placido que ellos entiendan, y porque Dios es el que cierra y abre los ojos y le da el entendimiento a quien él le place. Es importante, vamos a ver algo. Quiero antes de... Esto es algo importante, pues yo creo que ya no necesito entrar en nada de esto. Déjame ver. Vamos aquí. Sí, está más de lo mismo, ¿verdad? Y la idolatría, todo esto eran... Basta ya el tiempo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, deja de estar haciendo conforme a ellos. Andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominables idolatría. Todo esto, se le está dando ese mensaje porque es clara de que ellos ya tienen que dejar de hacer eso. Ellos no son ellos. Dios no los heredó a ellos con eso. Dios los heredó a ellos con el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Hechos 10. Esto es Cornelio. Podemos probar claramente que Cornelio era... vamos a hacerlo. Cornelio era un israelita, y lo vamos a demostrar rapidito. Hechos, Acts chapter 10, Hechos 10. Mira esto. En Hechos, capítulo 10, versículo 28. Vamos a leerlo rapidito, estamos aquí. Todo el mundo sabe la historia. Resulta que en el 28 les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, este es Pedro, juntarse o acercarse a un extranjero. Miren esto. Esta palabra, ¿ves? Dice extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vamos a ver esa palabra, a ver qué significa, porque dice un extranjero en pleno español, pero vamos a ver qué realmente él dijo. O que es realmente la palabra original de eso que está en español. Dice extranjero aquí.
Está la palabra, ¿ves? Dice, one of another nation, foreign, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es una palabra compuesta, de otra nación, compuesta. Lo importante de entender que esta palabra compuesta, alo, filos, palabra compuesta. Alo, que significa que otro, another, perdón, estoy poniendo en español. Otra es una palabra compuesta, eso es lo bueno de estudiar y tener un buen maestro. Alo. Filos, alofilos, ¿verdad? Una palabra compuesta. Otra tribu. Esquema, el uso bíblico. ¿Cuál es el uso que se le daba a esta palabra en la Biblia? Primera es una tribu. El uso primordial es en el Nuevo Testamento, todas las personas que descienden de uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza y Dios la puso ahí para eso mismo. Para nosotros tenerlo ahora como herramienta para demostrar, ¿verdad? Esto que estamos enseñando, que es completamente diferente a todo lo que nos han enseñado. Claramente, cuando lees en el 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es claro de lo que ya hablamos, que había una guerra entre ellos y ya no querían juntarse más con los israelitas que no hicieran las costumbres y tradiciones de la Biblia. Por eso Dios iba a coger, iba a tomar el palo de Judá y el palo de Efraín, iba a hacer un palo en su mano, que está en Ezequiel 37, y de todo eso es parte, ¿verdad? De las profecías y las promesas que Dios prometió. Y miren esto, dice, esto es Isaías 46. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, están lejos. Ya se llaman gentiles, se llaman griegos, se llaman romanos, se llaman egipcios, se llaman sirios. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. No hay mucho más que hablar, pero voy a darles porque si no lo doy, pues no termino. Me quedo con la mente pensando por qué no lo enseñé. Y en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Está hablando del templo de Dios. Y es un templo espiritual, pero para los que dicen que ahora pueden ser judíos o israelitas espirituales, pues vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Ves? Un templo, los que adoran en él, adentro. Pero el patio que está afuera, déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. O los gentiles no pueden ser parte del templo de Dios, ellos se quedan fuera de todo. Solamente los que Dios ha escogido, que son el templo de Dios, que son israelitas, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las promesas son para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, como prometió, las cuales dio una gran comisión cuando Cristo vino. ¿Para qué? Para que fuese y se les enseñase. Resulta que no terminó
la obra porque hubo una interrupción, porque habían cosas que se tenían que cumplir, porque Lucas 21:24, para terminar, Cristo dijo que el pueblo de Dios iba a salir, iba a ser esclavo a todas las naciones, era un patrón, ¿verdad? Conforme a las maldiciones de Deuteronomio 28:68, dicen, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y de Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, el pueblo de Dios va a salir esclavo a todas las naciones y van a venir naciones extrañas y van a estar, ¿verdad?, en Israel, hasta que el tiempo de ellos se cumplan, porque Dios va a venir y va a traer el juicio sobre ellos, va a destruir las naciones entre las cuales Dios esparció al pueblo de Dios, ¿verdad? Y nos va a volver y nos va a llevar a Israel cuando venga Yahweh Cristo, ¿verdad? Sé que ha sido extenso, 1 hora y 44, válgame. Pero si no doy todo esto, pues se me queda confuso y no quiero, necesito que entiendan y analicen, y todo el que, ¿verdad?, escuche este video sepa de que el pueblo de Dios, Dios nos viene a rescatar a nosotros de entre las naciones donde nos hemos sido esparcidos. Lucas 21:24, Cristo dice, Cristo para las señales antes del fin, que su pueblo iba a ser llevado a esclavo a todas las naciones. Y podemos ver en la historia que los mayas, los incas, los aztecas, los nativoamericanos, los taínos, los afroamericanos, hemos sido esclavos de todas las naciones y Cristo viene a salvar a su pueblo, que somos las 12 tribus de Israel. Espero que hayan sido bendecidos, ¿verdad? Y que puedan, ¿verdad?, tener algo de que pensar de esto que les estoy trayendo y que los analicen y lo escudriñen, sean como los berianos, ¿verdad? Que escudriñen que todo lo que yo esté diciendo, ¿verdad?, se conforme a lo que la Escritura, ¿verdad?, establece, y no esté yo inventando, añadiendo ni quitando, porque maldito sea si así hago. Nada, los dejo. Bendiciones. Quiero terminar diciendo y dando toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su nombre de Yahweh. Shalom.